Nuevamente les voy a invitar a que meditemos en la palabra del Señor, a que vayamos nosotros a la fuente principal y fundamental respecto a nuestra doctrina, nuestra enseñanza, aquello que nosotros debemos de saber y de conocer si es que nosotros aspiramos a ir al cielo. Nosotros queremos, y como personas, por lo general, anhelamos encontrarnos en la eternidad con el Señor, con Dios, y para ello tenemos pues diferentes conceptos según nosotros. Sin embargo, uno es el único y la única manera de poder realmente tener acceso al Señor y por consecuencia ir al cielo es lo que nos enseña la palabra de Dios. Si nosotros no nos basamos en las Sagradas Escrituras y no estamos acordes, es decir, si nosotros no sabemos lo que la palabra del Señor nos enseña y nos guiamos según nuestros conceptos, según lo que nosotros pensemos y lo que nosotros nos hemos fundamentado en nuestra vida conforme a nuestros propios pensamientos, entonces nosotros realmente estamos equivocados. Y no solamente eso, sino que cuando nos enfrentemos a la realidad del Señor y estemos cara a cara con Él, porque después de todo el mundo va a estar frente al Señor para que se le dicte su sentencia respecto a lo que a Él le corresponde para la eternidad. Y si nosotros no estuvimos conforme a la palabra del Señor, definitivamente vamos a ser rechazados. Nuestro Señor Jesucristo dijo: yo no los juzgo. No, yo no los juzgo. La palabra que os he dado, esa las juzgará en el día postrero. Es decir, conforme nosotros leemos en la palabra de Dios, que es la única, en realidad, regla para poder nosotros aprender respecto al camino al cielo, es la palabra de Dios. Y en ese sentido, tenemos nosotros que recalcar el hecho de que Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie. No importa quién sea. Nadie está facultado para poder conducirnos al cielo más que Jesús. Solamente el Señor. Y para ello vamos a ver en Colosenses capítulo 2 y versículos 6 y 7. En Colosenses capítulo 2 y versículos 6 y 7 dice así: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Fijémonos bien cómo en estos versículos el apóstol Pablo deja claro textualmente qué es lo que nosotros debemos hacer. Y en ese sentido da por sentado el hecho de que la iglesia a la cual él le escribía conocía estas cosas. Entonces, dice, en los versículos que acabamos de leer, dice, en realidad, lo que nosotros hemos de tratar en esta hora en relación con lo básico de la vida cristiana. Por eso, en estos momentos, en esta hora, vamos nosotros a hablar de lo que podríamos llamar principios fundamentales del cristianismo. Ese va a ser nuestro tema. Principios fundamentales del cristianismo. Si nosotros seguimos estos principios, nosotros nos vamos a encontrar con que en realidad estamos bien fundamentados en lo que nosotros llamamos cristianismo, es decir, el cristiano.
¿Qué es un cristiano? No es un humano, porque no lo es. La mayoría de las personas piensan, bueno, tú eres un cristiano. No. Si no crees en Cristo, no eres cristiano. Tú no eres cristiano. Dice, bueno, entonces, ¿qué? ¿Soy un animal? No. Ser humano no es ser cristiano. Díganle a un musulmán, maldito musulmán, que es realmente cristiano, los va a patear. Porque él está con una creencia totalmente diferente. Cree en el diabólico Mahoma. Y nosotros creemos en Jesucristo. Esto es lo que a nosotros, en realidad, nos hace diferentes de todos los demás. Seremos humanos. Seremos, sí, creación de Dios, no hijos de Dios, no, criaturas de Dios. Porque solo es hijo de Dios aquel que sigue y que confía en los principios que a continuación vamos a dar. ¿Y cuáles son esos principios? Primero, recibir a Cristo y andar en Él. Recibir a Cristo y andar en Él. Es lo que nos dice el versículo 6. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Se da cuenta? Y es que para que nosotros seamos hijos de Dios, para que nosotros tengamos en realidad las puertas del cielo abiertas, necesitamos recibir al Señor Jesucristo en nuestros corazones. El Evangelio de Juan dice en su capítulo 1, dice de que a los que le recibieron, a los que creen en Él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Se dan cuenta? A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. No, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en Él, en su nombre, a los que creen en su nombre, les dio potestad, poder, facultad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad de sangre, sino de Dios. ¿Se dan cuenta? En otras palabras, que si nosotros no recibimos al Señor Jesús, nosotros no somos hijos de Dios. No lo somos. Como dije, somos criaturas porque Él nos hizo, sí, pero nosotros nos rebelamos, nos apartamos en Adán y pecamos, y después por nuestros propios pecados nos hemos apartado de Dios. Y le hemos dicho a Dios prácticamente no. Y ahora, todos los hombres, porque cualquier persona tiene un concepto de Dios y creen que conforme a lo que ellos creen en sus conceptos, ya con eso van a ir al cielo y son hijos de Dios. No, aquí nos dice, de la manera que habéis recibido a Cristo, anden en Él. En otras palabras, entonces, para que nosotros realmente a nosotros nos reciba Dios, nos reciba el Señor, y nos reciban en las moradas celestiales, necesitamos tomar una decisión. Y esa decisión es por Cristo. Nada más. Él mismo lo dijo, yo soy el único camino. Yo soy la única vereda para llegar a Dios. Nadie más. Nadie más está facultado. Así se diga Buda, se diga Mahoma, se diga lo que sea. Esos son diabólicos. El único facultado, enviado del cielo para morir por nuestros pecados fue Jesucristo. Nada más. Es por eso entonces que nosotros
tenemos que fundamentarnos. Y en ese sentido, nosotros tenemos que seguir los lineamientos de las Sagradas Escrituras. Por eso Jesucristo mismo dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y prediquen el arrepentimiento y perdón de pecados en mí. En mí, dijo Jesús. Por eso entonces la Biblia dice, cuando al apóstol Pablo, aquel carcelero de Filipo le preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él inmediatamente le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? No le dijo ninguna otra doctrina, no. Porque el único que puede salvarnos es Jesucristo. Jesucristo. Y por eso el apóstol Pablo les dice a la iglesia de Colosas, de los colosenses, de la manera que habéis recibido a Cristo, al Señor Jesucristo, andad en Él. Tenemos nosotros que caminar en Él, andar en Él. Y solamente en ese sentido podemos nosotros considerarnos hijos de Dios. Hijos de Dios. Si nosotros no hemos tomado una decisión por Cristo, nosotros no vamos al cielo, vamos al infierno. Y el infierno está allí para todo aquel que rechazó a Jesucristo, para todo aquel que no quiso nada con Cristo. Es por eso entonces que nosotros tenemos que ser claros en el mensaje de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, no es mi concepto, no es nuestro concepto. Es el principio fundamental que las Sagradas Escrituras nos enseñan. Y nosotros tenemos el marco de referencia respecto a nuestra vida cristiana, que es la palabra de Dios. Porque si no tenemos este marco, que es la Biblia, cualquiera puede tener un concepto de Dios. Y conforme a sus propios conceptos, pues es que nosotros pues vamos a ir al cielo, y no. Porque si Dios nos dejara así a la deriva, entonces cada quien se haría su propio Dios, como se lo hace. Todos se hacen su propio Dios. Y creen que conforme ellos se imaginan, van a ir al cielo. Van a ir al cielo. Y están muy equivocados. Conforme a la palabra de Dios, conforme a las Sagradas Escrituras, están totalmente equivocados y por lo tanto están perdidos. Están perdidos y van al infierno. ¿Ven ustedes? Por eso entonces debemos de ser claros en este punto. Debemos nosotros de recibir, ese es un principio fundamental. Por eso, cuando a Jesús se le acercó aquel hombre llamado Nicodemo por la noche, llegó para platicar con él y le dice, Rabí, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces. Entonces le dijo Jesús, de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, si no nacieres de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo? Recibir a Cristo y nacer otra vez. Eso es nacer de nuevo. Cuando nosotros recibimos a Cristo, nacemos de nuevo. Por eso la Biblia dice, en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y la nueva creación es cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Entonces, nacemos de nuevo. Y al nacer de nuevo, por eso Nicodemo no entendió, dice, ¿acaso puede entrar por segunda vez el hombre en su madre y nacer? Dice, no entiendes, no entiendes. El que no naciere de agua y del Espíritu, no puede ver el reino de Dios. Es decir, de Jesucristo, del Señor. El agua de vida es Jesucristo.
El Espíritu es el de Jesucristo. Tenemos que nacer en Jesucristo, recibir a Jesucristo para ser salvo. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. En segundo lugar, otro principio básico es fundados y edificados en Jesucristo. Ahí va a estar nuestro fundamento. Nada más. No hay otro fundamento. Fíjense lo que dice el versículo 7. Arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe. Ese es un principio fundamental. Dice el apóstol Pablo también allá en Corintios, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si en él alguno edifica piedras preciosas, oro, plata, etcétera, entonces recibirá recompensa. Si en Cristo edifica, es decir, si su vida espiritual es de esa manera. Pero si edificamos nada más madera en hojarasca, es decir, nada, seremos salvos, así como por fuego. Es decir, el que recibe a Cristo posteriormente debe hacer buenas obras. Pero el que recibe a Cristo y nada más, entra al cielo, pero entra sin recompensa para sus obras, porque no hizo nada. Es decir, debe de ser arraigados y sobreedificados en él, y nada más que en él. Y esta edificación debe de ser por la fe. Mas el justo por su fe vivirá. Es decir, todo lo que nosotros hagamos debe estar fundamentado en Jesucristo. Ahora sí, debemos nosotros de obrar conforme a las Sagradas Escrituras, porque dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, la sobreedificación debe ser en Jesucristo. Todo lo que nosotros hagamos, todo. En ese sentido, nuestras buenas obras no son fundamentadas en nosotros, no son arraigadas en nosotros, sino en Jesucristo. Por eso dice, fíjense bien lo que nos dice, arraigados y sobreedificados en él. Y solo en él. ¿Por qué? Porque toda la gloria, toda la honra son para él. Cuando nosotros hacemos buenas obras y nos gloriamos y nos jactamos y nos sentimos orondos, estamos edificando en nuestra propia carne, en nuestro propio nombre. Estamos sobreedificando en nosotros. Pero cuando nosotros obramos buenas obras y lo hacemos precisamente para la honra y gloria de Dios, nosotros estamos arraigados en Jesucristo primero y luego sobreedificados en él. Por la fe, nosotros honramos al Señor. Solamente aquellas personas que han tenido un encuentro personal con Jesucristo se arraigan en él. Y en ese sentido, solamente aquellos que caminan con él sobreedifican en él. Y es por eso entonces que hacemos una diferencia. La diferencia está en que nosotros creemos en Cristo y nada más. Y en él sobreedificamos. Los demás creen como se les pega la gana. Y entonces edifican sus buenas obras en sus propios actos. Y eso será quemado y destruido. Para nada sirve delante de Dios. Y estos son los que van a llegar delante del Señor y le dirán, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros aparentemente, porque según ellos hacían buenas obras. Pero les dirá, nunca os conocí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque edificaron en sí mismos, porque edificaron el concepto del mundo,
debemos nosotros edificar en Jesucristo. Buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Cuando sobreedificamos en Jesucristo. Esto es la respuesta a los interrogantes de las personas que preguntan precisamente en cómo hemos nosotros entonces de edificar para poder agradar a Dios, arraigarse en Jesucristo y sobreedificar en Él por la fe. Por la fe. No se engañen. No, nadie puede llevar al cielo. Nadie. Porque nadie descendió del cielo. Es mentira que desciende del cielo. Cristo solamente descendió del cielo. Solamente Cristo. Y Cristo ascendió al cielo. Cristo, nadie más que Cristo. ¿Quién es el camino a Dios? ¿Quién es el camino al cielo? ¿Quién? Jesucristo. Nada más. Solamente a través de esa puerta que es angosta, Cristo Jesús, podemos entrar al reino de Dios. Todos los demás son diabólicos y mentirosos. Pero no los oyeron las ovejas, dice Jesús. No los oyen. Solamente a Jesucristo. Solamente en Cristo podemos ser salvos. ¿Y cómo? ¿Cómo lo vamos a saber? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Por lo que aquí mismo dice la palabra de Dios. En tercer lugar, otro principio fundamental. Expresamos siempre gratitud a Dios. Y es lo que nos dice el final del versículo 7. Dice, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Y es cierto, es cierto. ¿A quién debemos de expresarle nuestra gratitud? ¿Y por qué vivimos agradecidos con el Señor? Porque Él nos ha salvado del pecado, del demonio y del infierno. Porque Él nos ha dado la facultad para poder nosotros actuar, obrar y manifestarnos de esa manera. Entonces, como nosotros edificamos en Él, expresamos nuestra gratitud a Él. Vivimos siempre agradeciéndole el hecho de que Él haya tenido misericordia de nosotros. Entonces, el que es creyente, el que realmente es hijo de Dios, cristiano, vive siempre agradecido delante del Señor. A Él le debemos todo, absolutamente todo. Nuestras fuerzas y facultades para trabajar. Nuestras fuerzas y facultades para tener aquello que nosotros necesitamos día con día. Solamente le debemos al Señor Jesús siempre todo lo que solamente Él nos bendice, nadie más. Ni nosotros mismos, porque no tenemos la facultad para hacerlo. Él nos da nuestras fuerzas. Él permite que nosotros oigamos, vivamos, actuemos, caminemos, etcétera, etcétera. Solamente Él. Entonces, por eso dice el apóstol Pablo, abundando en acciones de gracias. Aquel que ha sido perdonado, salvado y transformado por Cristo, es agradecido. Es agradecido. Y nada de lo que tiene, siempre lo expresa, nada de lo que tiene es de Él, sino de Cristo. Por eso, lo que tiene es para servir a Cristo. Por eso, sirve a Jesucristo con Él y con lo que tiene. Porque vive agradecido con Dios. Aquí está. Así como habéis sido enseñados. Somos enseñados por el Señor a ser agradecidos. Y entonces abundamos en acciones de gracias. Estos principios fundamentales son los que a nosotros, como creyentes, como cristianos, se nos ha enseñado y enseñamos, porque es palabra de Dios. Y si no tenemos estos principios fundamentales, no somos cristianos, no somos creyentes, no somos hijos de Dios. Pero si nosotros lo hemos hecho,
paso por paso, como dice aquí, entonces nosotros vamos al cielo. Y nosotros debemos estar agradecidos a Dios de que en Cristo Jesús, quien murió por nosotros en la cruz, el único camino al cielo, debemos entonces expresamos nuestra gratitud al Señor. Y somos salvos por Él. Y permanecemos en Él. Y perseveramos en Él. Y todo es en Cristo Jesús y en nadie más. Por eso Dios odia la idolatría. Porque eso otro le roba su gloria. Y se interpone entre Dios y Cristo. Entre Dios y el Espíritu Santo. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre y nadie más. Nadie más es abogado. Nadie más es intercesor. Nadie. Solo Cristo. Entre Dios, el Padre y nosotros. Y por eso Dios aborrece cualquier ídolo que se presenta delante de Dios y que clamamos nosotros a cualquier imagen. Dios lo odia y lo aborrece, porque solamente en Él, que es en Cristo, es el único en el cual nosotros debemos de creer, confiar y agradecer, porque Él murió por nosotros. Él derramó su sangre por nosotros y en Él somos salvos y en Él permanecemos y en Él estamos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. De aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.